Vamos a... Ya, les doy la bienvenida. Esta es nuestra clase número 6 de física, donde aún estamos en la unidad número 1 y vamos a estudiar hoy día lo que es el sonido. ¿Ok? Como estamos con el tema de las ondas, ¿cierto? También vamos a estudiar el sonido. ¿De acuerdo? Hola Grace. Ah, todavía no se conecta. Hola Grace, bienvenida. Se sumó la Vero también. Hola Verónica. Ya, Hola, profe. hola. Vamos a ver el concepto de sonido, ¿ya? Vamos a estudiar todo lo que es lo que deberían saber del sonido, ¿ya? Y luego, si alcanzamos con el tiempo, vamos a desarrollar unos ejercicios pares, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que definir en esto es qué es el sonido, ¿ya? Ya hemos adelantado en clases anteriores estudiando las ondas, hemos visto un poco lo que es el sonido, ¿ya? Pero no es tan fácil de responder como dice aquí el texto de buenas a primeras. El sonido es un fenómeno físico, ¿ya? Que se produce por la vibración de algún cuerpo material, o sea, siempre va a haber algo que va a originar este sonido, ¿cierto? Eh, Esta vibración, también llamadas oscilaciones, ¿ya? No siempre estas oscilaciones pueden ser escuchadas, ¿ok? Por nuestros oídos. Nosotros escuchamos cierta, ¿cómo se podría decir? Cierto espacio del sonido, ¿ya? Eh, Hay animales, por ejemplo, que sí captan ciertas frecuencias del sonido que nosotros no escuchamos, ¿ok? Cuando los sonidos que somos capaces de oír se combinan de manera coherente, creamos lo que llamamos música, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si pensamos un momento, nos parecerá muy natural esta definición. Claro, el sonido, ¿cierto? Para los que no tenemos dificultad de escuchar, ¿cierto? Es muy natural, eh, es muy cotidiano este concepto, ¿cierto? Basta con poner nuestras manos sobre un parlante mientras emite un sonido, ¿cierto? Que vibra este parlante cuando le subimos el volumen, sobre todo, ¿cierto? Y vamos a notar que está vibrando. Y podemos, por supuesto, sentir la música. Un diapasón tiene esta forma, un diapasón, por si acaso, siempre está este concepto en esta unidad. Es un instrumento que se usa en la música para afinar. ¿Por qué? Porque el diapasón, al golpearlo, va a emitir una frecuencia. Y esa frecuencia, si no me equivoco, es la nota mi. Ya no estoy segura si es la o mi, pero hay una nota. Y esa nota nos ayuda a afinar ciertos instrumentos, ¿ya? A simple vista no parece que vibrara cuando está emitiendo este sonido, ¿cierto? Si se escucha un sonido claro, sino que al colocarlo sobre la piel cercana al oído, se percibe la nota, ¿de acuerdo? Y también si lo acercamos, se percibe o lo miramos bien de cerca, vamos a ver que este diapasón está vibrando también. Bueno, aquí dice, si lo metemos en un recipiente con agua, notaremos claramente que el diapasón está vibrando. ¿Ya? Por lo tanto, se golpea este instrumento y va a emitir unas vibraciones en cierta nota, ¿ok? Y por supuesto que va a vibrar esto, ¿de acuerdo? Y ahí estaría nuestro emisor, ¿ok? Sigamos avanzando. En resumen, las vibraciones u oscilaciones, ¿cierto? Son sinónimos que dan origen al sonido son perturbaciones, también ya lo revisamos en clases anteriores, que necesitan viajar por un medio físico. Por ejemplo, un medio gaseoso, que es el aire, ¿cierto? El metal, que es un sólido, o el agua, que es un líquido. O sea, en los tres estados de la materia, esta onda puede viajar. A este tipo de perturbaciones
u ondas, ¿cierto? Las llamamos ondas mecánicas. Lo definimos en la clase anterior, por eso no me detengo tanto en esto, ¿ya? Ondas mecánicas, ¿se acuerdan? Necesitan, hola Sofi, bienvenida, necesitan un medio para poder viajar, ¿de acuerdo? Características del sonido también se van a aparecer con respecto a las ondas, ¿ya? Pero lo hacemos un repaso rapidito. El sonido es una onda. Esto lo vimos en la clase número 3. Es una onda mecánica. Necesita un medio para viajar. Es longitudinal y es tridimensional. O sea, están las 3 dimensiones. Producida por la vibración de un medio elástico que puede ser, como ya lo dijimos, un sólido, un líquido o un gas. ¿De acuerdo? Transmitiéndose por diferencias de presión en el medio de propagación, como se puede ver en la figura. ¿Ya? Aquí se ve la onda, que es tridimensional, donde está más juntito, podríamos decir que es el monte, ¿cierto? Donde están más concentradas estas vibraciones, y lo que está más disperso podrían ser los valles. ¿De acuerdo? Ahí tenemos como dibujado en la vida real cómo sería el sonido, y aquí está graficado. ¿Cierto? ¿Se entiende esa similitud? Por lo tanto, quiero poner esto acá. Por lo tanto, las partículas del medio oscilan, ¿cierto? Pero no hay desplazamiento de materia, también ya lo repetimos. Lo que se propaga solamente es la perturbación de la presión en el aire, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a viajar? Energía, ¿de acuerdo? Este comportamiento es fundamental de las ondas. Lo que se propaga es la perturbación y no hay desplazamiento de materia. Eso ya debería estar claro. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Ok, sigamos avanzando. El sonido, ya sabemos, es una onda mecánica que requiere un medio físico para su propagación. Así, cuando vemos una partícula donde los actores escuchan una película, una película donde los actores escuchan una explosión en el espacio exterior, se trata de una situación imposible, ¿ya? Si hay una película donde están, no sé, los astronautas en su nave viajando, ¿cierto? Por el espacio y ven que otra nave o, no sé, un cuerpo extraño explota y hay fuego y hay desplazamiento de material, eso es falso. ¿Ya? O si lo están escuchando, es falso porque el sonido no viaja, ¿de acuerdo? No viaja en el vacío, ¿cierto? Porque no hay nada material por donde se desplace. Ya, ya. ¿La podéis matar, por favor? No, ahora no, estoy en clase. Ya, vaya para allá. Disculpen, ya. El sonido. El sonido es una onda longitudinal, porque la perturbación del medio y la dirección de propagación de la onda son paralelos, ¿de acuerdo? Lo definimos en la clase anterior, ¿cierto? El sonido es una onda tridimensional porque su propagación es en todas las direcciones, ¿ya? Con frentes de onda esféricos concéntricos. Por eso nosotros, al hablar, no solamente me va a escuchar el que esté adelante, me puede escuchar el que está al lado, al otro lado, por atrás, arriba, porque esta onda se va a desplazar en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Por eso es tridimensional. ¿Ok? Características del sonido. Podemos caracterizar un sonido en base a 3 parámetros: la intensidad, el tono, que también lo podemos relacionar con la altura, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la altura o la amplitud de la onda? Que es la distancia
de la línea de equilibrio con respecto a un monte o la línea de equilibrio con respecto a un valle. Timbre o calidad, ¿ya? Entonces, esos son las tres características que podemos definir del sonido. Primero, intensidad del sonido. Permite, esto es importante, distinguir si un sonido es fuerte o es débil, ¿de acuerdo? Está directamente relacionado con la amplitud, ¿cierto? Mientras más amplio es la onda de un sonido, perdón por las interrupciones, ya. Mientras más larga es o más grande es la amplitud de un sonido, más fuerte será, ¿cierto? Más pequeñita es la amplitud de esta onda, más débil será el sonido. Bueno, aquí lo que les estaba comentando. Para sonidos fuertes, amplitudes grandes, ¿ok? Para amplitudes fuertes, amplitudes grandes. Para sonidos débiles, amplitudes pequeñitas. ¿Se entiende? Amplitud, recuerda que si yo tengo un perfil de onda, ¿cierto? Esta es la amplitud, la distancia de aquí hasta la línea de equilibrio, o de la línea de equilibrio hasta el punto más bajo que es el valle, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más grande es la amplitud, más fuerte es el sonido, ¿ok? Entonces, también es importante saber que es posible asociar la intensidad y la amplitud de una onda con la cantidad de energía que transporta. A mayor intensidad o amplitud, mayor es la energía que transporta. ¿Ok? Es importante que vayamos haciendo estas relaciones, ¿de acuerdo? Por eso yo las destaco. ¿Se entiende? Entonces, intensidad del sonido está relacionado con la amplitud. ¿Ok? Entonces, intensidad lo voy a anotar con amplitud. Y con energía. Lo anoto por las preguntas que vienen después. Me hago mi propio torpedo. ¿Dónde lo vemos en la vida cotidiana? La intensidad, ¿cierto? Al subirle el volumen de tu canción favorita en tu celular, estamos aumentando la intensidad del sonido. En vez de decir, oye, esa canción me gusta, súbele el volumen. Tú puedes decir, aumenta la intensidad del sonido y vas a aparecer un físico. ¿Ok? ¿Cómo se mide la identidad, la intensidad? Bueno, la vamos a medir con un instrumento llamado sonómetro, ¿ya? Y la unidad de medida, ¿cierto? Va a ser el decibel, que lo podemos abreviar con D y la B, ¿ok? Bueno, nombre que se deriva del inventor Alexander Graham Bell, ¿ya? Por eso se llama decibel, ¿ok? Entonces, ahí tenemos fuentes sonoras, ¿de acuerdo? El silencio absoluto se supone que tiene 0 decibeles. Bueno, nosotros que estamos en Santiago, es bastante difícil encontrar el silencio absoluto. Y es difícil encontrar en realidad el silencio absoluto. Dicen por ahí que cuando un ser humano está sometido a 0 decibeles se puede volver loco, porque empieza a escuchar los latidos de su corazón, empieza a escuchar cómo se irriga o cómo viaja la sangre en las venas, en el sistema circulatorio, cómo cruje el estómago. O sea, dicen que se vuelve loco la gente. Dicen. Nunca he estado. Hoja de un árbol movidos por la brisa tiene 20 decibeles. Radio, televisión, bueno, esto es variable porque a veces se escucha a diferentes intensidades estos artefactos. Bueno, y aquí hay una cantidad de ejemplos, ¿cierto? Con sus decibeles. Mira, umbral de la sensación dolorosa. Nosotros podemos aguantar hasta, sin que nos duela, menos de 140 decibeles para arriba. ¿Qué pasa si escuchamos más de 140 decibeles?
la vibración de ese sonido va a ser tan fuerte que nuestro receptor, que es el tímpano, se puede reventar. Así de heavy. No es tanto, uy, me molesta ese ruido tan fuerte. No, pues se puede dañar el oído. Y eso es heavy. O sea, es grave eso que nos podría pasar, ¿ya? Así que ojo con la música y los audífonos, que estamos acostumbrados de usar audífonos, escúchenlo a sonido o a volumen moderado, porque se dañan el oído, ¿cierto? Otra característica del sonido es el tono o altura del sonido. Por lo tanto, esto nos permite, ¿ya? Nos permite distinguir sonidos agudos o graves, ¿de acuerdo? Está relacionado con la frecuencia de la onda. Entonces, el tono está relacionado con la frecuencia, ¿de acuerdo? Para sonidos agudos, frecuencias altas. Así un chillido, un grito, va a tener así. Así va a ser va a tener mucha frecuencia esa onda. Sin embargo, para sonidos graves, frecuencias bajas. En este mismo intervalo de tiempo que dibujé esta onda, las frecuencias bajas serían así, ¿cierto? Por lo tanto, va a describir o se va a percibir un sonido más grave. ¿Estamos claros? ¿Ok? El tono de un sonido aumenta si su frecuencia aumenta, o sea, son directamente proporcionales, ¿cierto? El tono de un sonido, vaya, es lo mismo, pero al revés, disminuye cuando su frecuencia disminuye. Entonces, mientras va de grave, ¿cierto? Va grave el tono a agudo, esta diferencia la va haciendo la frecuencia. También va aumentando la frecuencia, ¿cierto? El tono aumenta, la frecuencia aumenta. El tono baja, la frecuencia también. ¿De acuerdo? Sigamos. Uy, aquí pues creo que me equivoqué en el, en el, ¿cómo se llama? En el título. ¿Me dan un segundo? Lo veo al tiro. Por lo tanto, equivocarme. Ah, yo que no me equivoco. Ah. Denme un segundo que voy a revisar el texto donde saqué esto. Denme un segundo. Tin, 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 tin. Vayan pensando en la relación que hay entre las características del sonido, tono o altura del sonido, a timbre. Sí, estaba bien. Intensidad del sonido, tono y es timbre o calidad del sonido. Lo cambio al tiro. ¿Cierto? Sí. Es timbre, no es tono. Lo cambio al tiro. A lo que me preocupo es que no hayan errores y ahí lo primero que sale es un error. Ok. Timbre o calidad del sonido. ¿Ya? Nos va a permitir distinguir entre sonidos de igual intensidad o tono, ¿ya? Y por supuesto que van a ser emitidos por fuentes distintas. Por ejemplo, una nota de frecuencia, acuérdate que la frecuencia se mide en hertz, de 440 Hz tocada por un oboe, ¿ya? Esto es un instrumento, el oboe. Suena distinto si es realizada por un cello, ¿ya? ¿Ok? Creo que el oboe es un instrumento de viento y el cello es un instrumento de cuerdas, ¿de acuerdo? Visualmente podemos notar la diferencia en la forma de la onda. En ambos casos la onda tiene la misma frecuencia, pero las formas son distintas. ¿Te fijas? Esta es la onda que emite un oboe y esta es la onda que emite un cello y tienen la misma frecuencia, pero las formas son las distintas. ¿De acuerdo? Las formas son las distintas. Por lo tanto,
Bueno, lo que les estoy diciendo, ambas son ondas de la misma frecuencia, 440 Hz. La primera es sinusoidal. Este es un concepto matemático, ¿ya? Que es como armónica, ¿de acuerdo? Y la otra es la que emite un cello. Te fijas que pueden tener la misma frecuencia, pero será distinta la forma de la onda, ¿ok? Sigamos avanzando. Otro concepto que tenemos que asociar al sonido es la velocidad de propagación. También lo vimos en ondas, cuando estábamos definiendo ondas, ¿se acuerdan? Pareciera que el sonido nos llega de forma instantánea. No es así. No acostumbramos a ver un desfase entre el movimiento de la boca de un amigo y el mensaje sonoro que nos llega. Es instantáneo. Pero se han fijado cuando, no sé, a mí me ha pasado, cuando en la tele se desfasa el sonido y está la persona hablando y hacen y después se queda callado y después suena, ¡ay, qué desagradable! Ya ahí hay un desfase, porque la imagen es más rápida que el sonido, ¿de acuerdo? Pero estamos tan acostumbrados de ver imagen y sonido a la misma vez, ¿cierto? Sin desfase. Pero la realidad es que el sonido es más lento de lo que pensamos. Mira, ¿sabes dónde se puede ver la diferencia que el sonido es lento? Yo creo que todos hemos estado en presencia de un trueno y un relámpago, ¿cierto? Se han fijado que primero se ilumina, se viene el destello de luz, o el que lo produce estas diferencias de carga, se ve el destello de luz y después, no sé, como a los 5 segundos, ¡pah! Suena, ¿cierto? Son fenómenos que se supone que están ocurriendo al mismo tiempo, pero como la luz es más rápida que el sonido, lo escuchamos desfasado. ¿Ya? Es bien lento el sonido, aunque uno no lo crea. Bueno, con respecto a la luz, ¿cierto? La velocidad de propagación de una onda sonora depende del medio en el cual se propaga, ¿cierto? Destacando dos factores, la densidad y la temperatura, ¿ya? Por lo que cualquier variación de estos factores altera la velocidad de propagación, ¿cierto? En el aire, más o menos viaja a 340 metros por segundo, pero es una aproximación porque, como dice ahí, también puede estar en un aire, pero ese aire, no sé, estamos en un clima tropical, va a viajar en distinta velocidad si estamos en un clima desértico. Ya no, no va a ser tanta la diferencia, igual vamos a escuchar, pero si somos bien estrictos, hay una variación, porque va a cambiar la densidad y la temperatura del aire, ¿ya? Bueno, distintas velocidades de propagación del aire en el medio. El aire a temperatura 0 grados tiene esa velocidad, ¿cierto? A 15 grados es más rápido, ¿te fijas? En el agua, mira, aquí ya tenemos gas, aquí ya tenemos líquido, ¿cierto? Y aquí ya tenemos sólidos, ¿cierto? Y si tú te fijas, em, el sonido va a viajar mucho más rápido en los sólidos versus los gaseosos. ¿Ya? Eso también lo expliqué en clases anteriores, porque las partículas de un sólido están más juntitas y más ordenadas. Por lo tanto, este traspaso de energía va a ser mucho más rápido que en el aire, que están dispersas, alejadas y moviéndose. Por lo tanto, se le hace un poco más difícil al sonido viajar por el aire que por un sólido, ¿de acuerdo? Ahí puse en azul. ¿Cómo explicamos que un sonido se transmite más rápido en un sólido que en un líquido? Lo que estábamos hablando recién. Que están a la misma temperatura. Ya, aquí también se explica más formalmente. Es porque un sólido tiene una capacidad elástica mayor que un líquido. Bueno, yo hablo de partículas, aquí es más técnico. Sus partículas tienen menos libertad de movimiento. En el sólido están más juntitas, por eso no se pueden mover, ¿cierto? Pero se mueven más rápido las partículas del metal que las del agua.
se mueven más rápido, pero tienen menos libertad de movimiento. ¿De acuerdo? Imagínense una persona en una habitación de 3 por 3 que 100 personas. ¿Ok? Esa es como la diferencia de densidad que tiene los distintos estados de la materia, gaseoso, líquido y sólido. ¿De acuerdo? Fenómenos ondulatorios. ¿De acuerdo? Vamos a ver, creo que como 4. La reflexión. ¿De acuerdo? Esto se ve en matemática, la reflexión también, ¿cierto? Es un fenómeno ondulatorio. ¿Qué significa ondulatorio? Que está relacionado con ondas, ¿de acuerdo? Se asocia a un cambio de dirección, ¿ya? Que va a experimentar la onda, ¿ya? Porque va a chocar contra una superficie sin generarse un cambio de medio de propagación. Va por el aire, choca con algo más denso y se devuelve por el aire, ¿cierto? No hay un cambio de medio de propagación. Y ahí tenemos un esquema. Viene la onda sonora, ¿cierto? Viene, hay algo, un cuerpo más denso que se le opone y esta, ¡pum!, choca y se devuelve, ¿ok? Si nosotros dibujamos una línea imaginaria que se llama recta normal, se van a generar dos ángulos, alfa y beta, ¿ya? Puede ser, también se le llama a esto rayo incidente y rayo reflejado, o, o onda u onda incidente porque incide y onda reflejada porque es la que se devolvió. ¿De acuerdo? Y estos ángulos se le puede decir ángulo incidente o de incidencia, incidente, y este se le puede llamar ángulo. Ah, no, aquí está escrito, no me había fijado. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, ángulo de reflexión o reflejado, es lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, alfa va a ser igual a beta. Alfa es el ángulo de incidencia y beta el ángulo reflejado, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? Eso es la reflexión, nada más, ¿ya? Sigamos avanzando para que alcancemos a hacer los ejercicios. Dentro de la reflexión, en el sonido, vamos a destacar dos casos especiales que nosotros ya conocemos, que es el eco y la reverberación, ¿de acuerdo? El eco, ¿cierto?, se produce cuando el sonido que se emite se vuelve a oír después de cierto tiempo, porque acuérdate que el sonido tiene una velocidad de propagación. Por lo tanto, va a ir nuestra onda sonora, va a incidir con algo, con un cuerpo más denso y se va a devolver, ¿cierto? Es la reflexión del sonido sobre una superficie que se encuentra al menos a 17 metros de distancia de la fuente, ¿ok? Produciéndose así un eco monosílabo. Si el obstáculo está a una distancia un poco mayor, el sonido reflejado perturbaría al sonido emitido por la fuente, generándose un eco nocivo. Hola, 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 y se te devuelve muchas veces el hola, 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 hola. Pero si el sonido reflejado se sobrepone al emitido, entonces el eco es útil. Y ahí tenemos una imagen, aquí hay una persona, estará llamando a alguien, no sé, y hay un medio, está viajando por el aire, hay un medio más denso que puede ser estas rocas, ¿cierto? Va su hola, hola y se devuelve. Y así escucha su propia voz, ¿cierto? Y es porque se produjo una reflexión, ¿ok? Que llamamos también eco. Y ahí está pasando más técnico.
hay una fuente emisora, va la onda original, llega al objeto, que puede ser una montaña, este roquerío, ¿de acuerdo? Y se refleja la onda. ¿Estamos claros? Eso es el eco. Y el eco es un caso particular de la reflexión. ¿Ok? ¿Y qué es la reflexión? Un fenómeno ondulatorio que lo asociamos al sonido. ¿Ok? También se va a asociar la reflexión, pero lo vamos a ver más adelante, con la luz, ya que ese es otro tema de otra clase. También teníamos la reverberación, ¿cierto? La reverberación también es una reflexión, pero de manera reiterada y no pueden ser distinguidos por separado, dificultando la audición. Mira, ¿han estado, alguien se ha cambiado de casa o, a ver, en una habitación vacía, una habitación grande, vacía, y empieza a hablar y se escucha, o no, o en misa, en la catedral, porque es más grande, y está hablando el cura? Y se escucha como agua, 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 ahí porque está reverberando y no se entiende lo que está diciendo, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí está la fuente sonora, que es un parlante, ¿ok? Y donde se van a emitir el sonido, como el sonido es tridimensional, va para todas las direcciones y estas se encuentran con una pared, por ejemplo, se van a devolver, pero desordenadamente y no van a escuchar. Otro ejemplo es cuando están en la sala de clases y todos hablan a la vez y nadie se entiende, ¿cierto? Eso está reverberando, entonces no puedo identificar, uy, ¿qué me está diciendo? Por favor, hable de a uno, ¿cierto? Porque como quizás si no fuera tridimensional el sonido, no pasaría este fenómeno. Como lo es, va para todos lados y al devolverse no puedo entender lo que se está hablando. ¿De acuerdo? Eso es reverberación y es un caso de reflexión. ¿Ok? Sigamos avanzando. Otro fenómeno es la refracción. ¿De acuerdo? Viene la onda sonora. La diferencia con la reflexión es que pasa de un medio de propagación a otro, como por ejemplo del aire al agua o del agua al aire. ¿De acuerdo? Se va a producir una desviación de la dirección y una variación en la velocidad de la onda sonora. La típica, el lápiz en el agua o nuestras patitas en el río o en un lago. Se va a ver distinto, ¿cierto? Porque ahí hay una reflexión de la luz, pero también ocurre lo mismo. Se cambia la onda sonora, en este caso, cambia de dirección y su velocidad va a variar, ¿cierto? Si estamos de un medio gaseoso a un medio líquido, ya sabemos que su velocidad va a aumentar. O si pasa de el agua al aire, su velocidad va a disminuir, ¿cierto? Entonces, ahí está el esquema. Viene la onda sonora, ¿cierto? Hay un medio 1 y un medio 2, ¿ok? Por lo tanto, estos ángulos no van a ser iguales, porque va a cambiar la dirección de esta onda, ¿cierto? Por eso vamos a escuchar distinto. Alguien ha estado en la orilla de la piscina y un amigo dice, oye, ¿qué estoy diciendo? Y se mete debajo del agua y empieza a hablar y uno escucha. Bra, 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 bra. Ahí hay una refracción del sonido, ¿de acuerdo? Entonces, la refracción también se puede producir dentro del mismo medio, pero por definición siempre se dice que es un cambio de medio, ¿de acuerdo? Cuando las características físicas de este no son homogéneas, ¿ok? Que hay un medio un poco quizás líquido, pero no sé, en esta parte del líquido la temperatura es más cálida versus la temperatura más baja, ¿cierto? Ahí puede también haber una refracción del sonido, ¿de acuerdo? Pero no es
no es tan común. Es más decir que hay un cambio de medio de propagación. Por ejemplo, cuando de un punto a otro la temperatura de un medio varía, lo que estaba diciendo, se produce una desviación del sonido. ¿Ok? Sigamos avanzando. En resumen, cuando una onda se refracta, ¿cierto? La única característica que se mantiene constante es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, refracción, lo voy a anotar por la pregunta. La única característica que se mantiene es la frecuencia. Todas las demás, como la amplitud, la longitud de onda y la velocidad, van a cambiar. ¿Ya? Eso es un dato importante. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Interferencia. Va a ser una superposición de muchas ondas, ¿ya? Como por ejemplo lo que pasa en la reverberancia, el concepto que vimos anteriormente, que es apreciable por un aumento del sonido cuando la interferencia es constructiva y con zonas de silencio cuando es destructiva. Ok, entonces, sonido agradable, si es que está afinado y sabe tocar, ¿cierto? Va a haber una onda armónica. Pero si hay interferencias de sonido y hay muchas cosas ahí molestando, como lo que suena cuando rompen el pavimento, fíjate cómo es la onda, muy desagradable, ¿cierto? Ahí hay una interferencia, ¿ok? Sigamos avanzando. La interferencia se va a presentar cuando un punto incide más de una onda, produciendo que la elongación de la onda resultante, esto lo vamos a ver en figurita ya, no se preocupen, sea la suma de las elongaciones, pero igual lo quiero leer para que vaya quedando algo más claro. Entonces, de las elongaciones de la onda incidente en dicho punto, cada onda individual después de interferir continúa su propagación sin alterar sus características iniciales, amplitud, frecuencia y velocidad. Es como que viene una por acá, viene otra por acá, hay una interferencia y después cuando pasan, siguen. Es como cuando se topan las hormiguitas, cuando se topan las hormigas que van en un camino, ¡pum!, se juntan, quizás conversarán, no sé, se intercambiarán algo y después siguen, ¿cierto? Este fenómeno es exclusivamente ondulatorio, ¿ya? Contrariamente a lo que sucede con las partículas, ya que la naturaleza corpuscular permite el intercambio de energía. Ya, este concepto corpuscular lo vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? La modificación de velocidades tanto en módulo como en dirección a partículas que coinciden en el mismo punto. Estamos mezclando temas, estamos adelantando temas, así que no se preocupen. Para dos ondas que interfieren se puede identificar dos situaciones generales, que estén en fase o desfase. Dos o más ondas están en fase si sus crestas y valles llegan a un lugar al mismo tiempo, de manera que sus amplitudes se refuerzan en todo punto. Para esto, las ondas deben tener en común la frecuencia. Ya, mucho texto. Ahora vienen los gráficos, si no me equivoco. No, falta todavía. Cuando dos ondas en fase interfieren, en todos los puntos se genera un refuerzo total de las elongaciones. Diremos entonces que en cada punto se produce interferencia constructiva. En el caso de superponer dos ondas idénticas en fase, se obtendrá una onda con la misma frecuencia, pone con el doble de amplitud. Ahí está. Entonces, te fijas que hay una onda, ¿cierto? Y coinciden sus valles y sus montes, ¿cierto? Ahí estamos frente a una interferencia constructiva, ¿de acuerdo?
Si dos o más ondas están en desfase, si en un mismo instante sus valles y crestas no coinciden. Entonces, aquí están en fase porque coinciden las ondas, ¿cierto? Tienen distintas amplitudes, pero coinciden sus valles y sus montes. Eso quiere decir que están en fase. Si están en desfase, es lógico que no van a coincidir sus puntos más altos con sus puntos más bajos. ¿De acuerdo? Entonces esa interferencia va a ser muy desagradable al escucharlo. Si dos ondas de igual amplitud están desfasadas exactamente media longitud de onda, al superponerlas se anularán por completo. Diremos entonces que en cada punto se produce interferencia destructiva. Ahí se anulan. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. En una interferencia distinta a los dos casos anteriores, que coincidan o no coincidan, ¿cierto? Habrán lugares de interferencia constructiva y destructiva, pero también se encontrarán lugares de anulación parcial. O sea, aquí mezclando todo. Se coinciden, no se coinciden, etc. Esto, por supuesto, queda para ustedes para que lo repasen, ¿de acuerdo? Otro concepto de fenómenos ondulatorios vendría siendo la absorción, ¿de acuerdo? Y esto es, cuando el sonido se encuentra con una superficie dura, se refleja, ¿cierto? Una superficie muy densa, ¡pum!, se devuelve, ¿cierto? En cambio, cuando lo hace en un material blando, por ejemplo, una esponja, una caja de huevo, ¿cierto? Bueno, aquí dice como una cortina, también, se absorbe total o parcialmente. Esta onda, ¿cierto? Si el sonido tiene una frecuencia alta y el material es blando, entonces mayor es la absorción, ¿cierto? Entonces, tenemos una persona hablando, nuestra fuente sonora. Va nuestro sonido o nuestra onda incidente, muy poco de esta onda se va a devolver. Si se devuelve, estamos frente a una reflexión, no total, parcial, ¿cierto? Y otras se quedan aquí o se transmite hacia afuera, ¿cierto? El sonido se absorbe para circular más fácil por el lugar. Y aquí está pasando la absorción. ¿De acuerdo? Este fenómeno también se ocupa harto para las salas de ensayo, por ejemplo. Antiguamente se le ponían se tapaba toda la habitación con cajas de huevo porque absorben el sonido y se queda el sonido ahí la mayor parte y para afuera se escucha menos, ¿ya? Y al absorber también parcialmente, porque se refleja también, pero como que se dividen las energías. Una se absorbe, por lo tanto se escucha despacito para afuera y otra se devuelve y no se escucha tan fuerte cuando se devuelve el sonido. Porque imagínate 5 instrumentos tocando en una sala, una batería, no sé, una trompeta, o sea, una reverberación horrorosa. Por lo tanto, este fenómeno nos ayuda para absorber y que no se ordenen, o sea, no haya una reverberación, ¿de acuerdo? Y no molestemos a los vecinos, ¿viste? Todos salen ganando con la absorción, ¿de acuerdo? En el cine pasa lo mismo, les comenté la otra vez, se absorbe parte del sonido y se refleja parte del sonido, ¿ok? Para que no molestemos a los que están en la otra sala, ¿cierto? Ahora, si lo absorbe totalmente, no podríamos escuchar. ¿Se han fijado que en el cine se siente una sensación extraña? Porque el sonido se está absorbiendo. ¿Han vivido esa experiencia? Ya, sigamos avanzando. Atenuación. Disminución de la intensidad del sonido.
pero por la distancia. No es que yo le bajé el volumen. No es lo mismo que decir, hola chiquillos, que irme a la esquina de aquí de la calle y decirle, hola chiquillos. Se va a atenuar, pero por distancia. ¿Ok? Ahí dice, debido a la absorción de la energía que produce el medio de propagación. Claro, porque el medio de propagación va quitando energía. Porque si no, yo los podría estar hablando aquí sin el Zoom y me escucharían hasta en sus casas, ¿cierto? Por eso ya no escuchamos. Habla más fuerte, ¿ya? Decreciendo la amplitud y manteniéndose constante la frecuencia y el periodo. ¿De acuerdo? Aquí puse un esquema de un pajarito que está cantando y hay un bosque, ¿cierto? Este medio donde va a ir el sonido de este pajarito se va a ir disipando, ¿cierto? Por lo tanto, el receptor, el pajarito ve, lo va a escuchar más despacito y a lo mejor va a creer que está más lejos de lo que él cree, ¿cierto? Eso se llama atenuación, ¿ok? Si no existiera la atenuación, en los conciertos no usarían micrófono, porque todos escucharíamos, ¿cierto? Efecto Doppler es la variación, ojo, aparente de la frecuencia emitida por una fuente. Se produce cuando hay una velocidad relativa entre la fuente sonora y el observador, ¿cierto? Y el típico ejemplo es la ambulancia, cuando va. ¿Ok? Y ahí está. Si ustedes se fijan, en este esquema se ve mejor. La persona que está escuchando cuando ya pasó la ambulancia, ¿cierto? Va a tener una baja frecuencia, pero el que va a estar por escuchar esa ambulancia va a percibir una mayor frecuencia, por lo tanto va a decir, uy, qué fuerte el sonido. ¿Se entiende? Entonces, eso es simplemente el efecto Doppler, ¿ok? Es aparente, porque la ambulancia no está bajando su volumen, solamente está pasando. En conclusión del efecto Doppler, cuando la fuente sonora se aleja del observador, los frentes de onda están más lejos entre ellos, lo que se traduce en un aumento aparente de la longitud de onda emitida por la fuente. Acuérdate que este lambda es longitud de onda. El observador percibe que el sonido disminuye su frecuencia, pero no es así, ¿cierto? Es aparente esa disminución, ¿cierto? Sin embargo, cuando la fuente sonora, esta ambulancia, se acerca al observador, los frentes de onda están más cerca entre ellos, lo que se traduce en una disminución aparente de la longitud de onda emitida por la fuente. El observador percibe que el sonido aumenta de frecuencia, pero es todo aparente, ¿cierto? Y por fin, ejercicios. 9 minutos de ejercicios. Pregunta número 1. Dice, el oboe y el clarinete, dos instrumentos musicales, emiten la misma nota. ¿Cuál es la característica del sonido que permite a una persona distinguir entre el sonido por el oboe, emitido por el oboe y el emitido por el clarinete? Ya, un minuto y me responden si es A, B, C, D o E. Vamos. A ver si me escucharon todo lo que hablé, más lo que... Ya, un minuto. Ya alguien respondió. Ya.
Está entre la B y la D. 5 segundos y tiempo. Ok. Es la B, su timbre. ¿Ok? Es el timbre que me hace ver de dónde es la fuente sonora. ¿Ok? Ya, sigamos avanzando para que a ver si hacemos todos los ejercicios. Número 2. Una persona golpea una cuerda de guitarra para emitir un sonido. Si luego golpea la cuerda con mayor fuerza en el mismo punto anterior, ¿cuál o cuáles de las siguientes características de la onda sonora que emite la cuerda cambiará? Y 1 minuto será la frecuencia, la amplitud, la frecuencia, velocidad. ¿Qué va a cambiar al golpearla más fuerte? ¿Qué irá a cambiar? 30 segundos. Ya. Falta una persona. Y tiempo. Están entre la D y la E. La D y la E. No, muchachos, cambia la amplitud solamente. Cambia la amplitud. Solamente si es más fuerte el sonido, esto es lo que va a cambiar. La amplitud. ¿De acuerdo? No necesariamente la frecuencia, ni la velocidad, eso no. ¿Ok? Cristian. Número 3. El efecto Doppler. Lo acabamos de ver. Es un fenómeno que consiste en, y ahí ustedes lo van a leer y van a ver las preguntas. 1 minuto desde ahora ya. Ustedes léanlo, que he hablado mucho. 1 minuto. Está fácil esa, está fácil. Oh, está fácil, está fácil. Ya, todos respondieron. Muy bien. Sí, es la E. Sí, porque ahí dice la D que respondieron la disminución de la intensidad del sonido por la distancia debido a la absorción. Y no se está absorbiendo. Eso es cuando hay absorción. Y es la E, la variación aparente de la frecuencia que percibe un observador debido a la velocidad relativa entre la fuente sonora y el observador. Listo. El último. ¿Con qué característica de una onda sonora se relaciona la intensidad? Hay que ver. Voy a 1 minuto. Yo les dije que anotaran las relaciones. Yo las tengo aquí, mis torpedos. 1 minuto. Con la frecuencia, la amplitud. La energía es una característica.
Ya, uy, que está dividido. Pero ¿saben qué es la E? Es la E, solo dos. Y tres, la amplitud. Y sí, po, de hecho yo tengo aquí mi torpedo. La intensidad está relacionado con la... Igual está como mal hecha la pregunta porque dice con qué característica de una onda. Y la energía no es una característica. Pero sí está relacionado con la intensidad. Yo había puesto aquí en mi torpedo intensidad se relaciona con la amplitud y la energía de esta onda, ¿cierto? Entonces, pero la frecuencia no. La frecuencia se va a relacionar con el timbre. Entonces, aunque esto, ¿con qué característica? Solamente habría que haber dicho. Pero es la E, pucha. Ya, yo les voy a subir eh, más quizzes se dice, quiz, para que estén desarrollando, ¿de acuerdo? Y si no lo han hecho, háganlo, ¿ya? Esta semana puros quizzes de la materia que vimos hoy día. Y si la pueden ver en la grabación, mejor, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de grabar y